Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que conmocionó al mundo entero. Un crimen que parece sacado de una pesadilla. Totalmente, sí. Ocurrió en un lugar que a priori parece de lo más cotidiano, un centro comercial en Liverpool en 1993. Un centro comercial, ¿te imaginas? Sí, fíjate. Hablamos del secuestro y asesinato de James Bolger, un niño de tan solo 2 años que estaba de compras con su madre. Un paseo que se tornó en una tragedia inimaginable. Exacto, un día normal que se convirtió en una pesadilla para esta familia. Lo más escalofriante de este caso es que los responsables de este horrible crimen. Eran 2 niños. 2 niños, sí. John Bemos y Robert Thompson, de 10 años. 2 niños aparentemente normales, bueno, eso creíamos todos, que se convirtieron en los protagonistas de uno de los casos más oscuros de la historia criminal reciente. La pregunta que nos viene a la mente a todos es, ¿cómo es posible que 2 niños tan pequeños cometan un acto tan atroz? Una pregunta que nos hiela la sangre, sin duda. En este Deep Dive vamos a intentar desentrañar este caso, analizando las pruebas, los testimonios y sobre todo esas inquietantes imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron todos los movimientos de John y Robert ese día. Imágenes que nos ponen los pelos de punta. Totalmente. Las cámaras de seguridad del centro comercial New Strand se convierten en testigos de excepción en esta tragedia. En las grabaciones podemos ver a Thompson y Venables merodeando por el centro comercial, observando a los niños. Como buscando a su presa. Sí, como si estuvieran acechando. Esa misma mañana habían faltado a clase, algo que por lo visto era bastante habitual en ellos. Un comportamiento ya de por sí preocupante. Desde luego. Durante su recorrido por el centro comercial, las cámaras los grabaron robando varios objetos: caramelos, un muñeco troll, pilas, incluso un bote de pintura azul. Pequeñas travesuras que en retrospectiva cobran un significado siniestro. Es como si esas pequeñas transgresiones fueran un preludio de la tragedia que se avecinaba. Una escalada hacia la oscuridad, ¿verdad? Exacto. Uno de los niños confesó más tarde que su plan inicial era secuestrar a un niño y llevarlo a una calle cercana para empujarlo hacia el tráfico. Un plan terrible que por suerte no llegaron a ejecutar. Por suerte. Pero su objetivo seguía siendo secuestrar a un niño. ¿Por qué? ¿Qué se escondía detrás de esa obsesión? De entre todos los niños que estaban en el centro comercial, sus miradas se posaron en James Bolger, que en un momento dado se había separado un instante de su madre. Un niño pequeño, indefenso, la víctima perfecta para su macabro plan. Las cámaras registran el momento exacto del secuestro. Son las 15:42 de la tarde. Thompson y Venables se acercan a James, le hablan con aparente amabilidad y se lo llevan de la mano. Una imagen que a simple vista, fíjate, podría parecer incluso inocente. Sí, muchos testigos los vieron y asumieron que eran hermanos. Sin sospechar la tragedia que se estaba gestando. Nadie podía imaginar la crueldad que escondían esos 2 niños. A partir de este momento, comienza un auténtico periplo de horror. Los 3 niños caminan durante 4 kilómetros, atravesando las calles de Liverpool. James, un niño de 2 años, alejándose cada vez más de la seguridad de su hogar, de la mano de sus captores. Durante el trayecto hubo varios momentos en los que la intervención de un adulto podría haber salvado la vida de James. Sí, es terrible pensarlo, ¿verdad? Cerca del canal lo dejan caer, causándole heridas en la cara. James llora desconsoladamente, pero nadie acude en su ayuda. Es horrible pensar en la angustia de ese pequeño, la confusión, el miedo y la indiferencia de la gente que lo vio y no hizo nada. Más tarde intentan entrar en una tienda de animales con él, pero son expulsados. Otra oportunidad perdida para rescatar a James. Y mientras tanto, James, aterrorizado sin comprender lo que le está sucediendo, obligado a seguir a sus secuestradores. Finalmente llegan a un lugar apartado, una vía de tren cerca de la estación abandonada de Walton en Anfield. Un escenario solitario, perfecto para ocultar un crimen. Y es ahí donde la violencia se desata con una ferocidad inimaginable. ¿Qué ocurrió allí? Los detalles del ataque son escalofriantes. Se encontró pintura azul, la misma que habían robado del centro comercial, en el ojo izquierdo de James. Un detalle macabro, ¿verdad? Es como si quisieran dejar su marca en la víctima. Le propinaron patadas, puñetazos. Lo golpearon con ladrillos y piedras. Es terrible. Le metieron pilas en la boca. Pilas. ¿Por qué? Es un detalle que me deja perpleja, tan extraño, tan cruel. Es difícil comprender la mente de estos niños, sus motivaciones. El ensañamiento es brutal, difícil de asimilar. Desde luego. El clímax del horror llega cuando le arrojan una vara de metal de 10 kilos, provocándole 10 fracturas de cráneo. 10 fracturas de cráneo. Es un acto de una violencia extrema, difícil de comprender en niños tan pequeños. El forense declaró que Shane sufrió tantas heridas que era imposible determinar cuál fue el golpe fatal. Un ensañamiento brutal, imposible de justificar. Después del ataque, Thompson y Venables colocan el cuerpo de James sobre las vías del tren, intentando simular un accidente. Un último acto de crueldad, un intento desesperado por ocultar su crimen. Pero su plan fracasó.
El cuerpo de James fue encontrado 2 días después y la policía no tardó en identificar a los culpables. ¿Cómo los encontraron? Las imágenes de las cámaras de seguridad, aunque borrosas, fueron clave para identificar a Thompson y Venables. Claro. La noticia de la detención de 2 niños de 10 años como autores del crimen conmocionó al mundo. La incredulidad, la rabia, el dolor. Una mezcla de emociones que recorrió la sociedad. ¿Cómo era posible que 2 niños tan pequeños fueran capaces de cometer un acto tan atroz? Esa es la pregunta que nos atormenta hasta el día de hoy, una pregunta que intentaremos responder a medida que profundicemos en los detalles de este caso. Y las pruebas encontradas fueron contundentes. Host Speaker, ¿qué encontraron? La pintura azul en su ropa, manchas de sangre en sus zapatos, la sangre de James en el zapato de Thompson. No dejaba lugar a dudas. Imposible negar su implicación. En noviembre del 93 se inició el juicio contra Thompson y Venables. Imagínate qué situación. Un juicio sin precedentes marcado por la juventud de los acusados y la brutalidad del crimen. Un caso complejo desde el punto de vista judicial. El tribunal tuvo que adaptar el proceso para que los niños, que en ese momento tenían 11 años, pudieran comprender lo que estaba sucediendo. 11 años. Enfrentándose a un juicio por asesinato. Es difícil de asimilar. Se instalaron monitores para que no tuvieran que mirar directamente al jurado ni a los familiares de James. Se usaron micrófonos para amplificar sus voces ya que hablaban muy bajo. 2 niños perdidos en un mar de adultos, enfrentándose a la maquinaria judicial. Debió ser aterrador para ellos. Sin duda, la presión, la tensión, la gravedad de la acusación, una experiencia traumática. Claro, ¿y cómo se declararon? Admitieron su culpabilidad. Durante el juicio, ambos niños mantuvieron su inocencia, pero sus coartadas se desmoronaron rápidamente ante las pruebas. Tan contundentes eran. Las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios, las pruebas forenses, todo apuntaba a su culpabilidad. Y llegó el veredicto. El 24 de noviembre de 1993, el jurado los declaró culpables de asesinato. Thompson y Venables se convirtieron en los asesinos convictos más jóvenes en la historia moderna del Reino Unido. Un veredicto histórico, que sin duda marcó un antes y un después en la jurisprudencia británica. ¿Y cuál fue la sentencia? La sentencia también fue excepcional, detención indefinida. Permanecerían bajo custodia hasta que las autoridades consideraran que ya no representaban un peligro para la sociedad. Una medida drástica, pero era la única opción posible. ¿Cómo se puede determinar cuando un niño que ha cometido un crimen tan horrible está listo para reintegrarse a la sociedad? El asesinato de James Bulger conmocionó al mundo y abrió un debate complejo sobre la delincuencia juvenil, la responsabilidad penal y la capacidad de rehabilitación de los menores. Un debate que sigue vigente hoy en día. ¿Cómo se puede equilibrar la necesidad de justicia con la posibilidad de redención, especialmente cuando se trata de niños? Hay expertos que argumentan que los niños, a esa edad, no son capaces de comprender plenamente las consecuencias de sus actos y que por lo tanto no deberían ser juzgados como adultos. Claro, es una postura comprensible, teniendo en cuenta la inmadurez emocional y psicológica de los niños. Otros, sin embargo, defienden que la gravedad del crimen exige un castigo ejemplar independientemente de la edad. 2 visiones opuestas que reflejan la complejidad del caso. ¿Cómo determinar el límite entre la infancia y la responsabilidad criminal? El debate sobre el caso de James Bulger sigue abierto. ¿Cómo se debe tratar a los niños que cometen crímenes atroces? ¿Es posible rehabilitarlos? ¿O representan un peligro permanente para la sociedad? Preguntas muy difíciles, sin respuestas fáciles. El caso de James Bulger nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la oscuridad que puede esconderse en los lugares más inesperados. Y sobre la fragilidad de la inocencia, la importancia de proteger a los más vulnerables. Una lección dolorosa que permanece grabada en la memoria colectiva. ¿Qué ocurrió con Thompson y Venables después del juicio? Tras el juicio, fueron enviados a diferentes centros de menores, donde recibieron tratamiento psicológico y educativo. Un intento de rehabilitarlos, de darles una segunda oportunidad. Sus identidades fueron protegidas por una orden judicial para evitar represalias y para facilitar su reintegración en la vida normal. Una medida polémica, ¿no? Privar a la sociedad del derecho a conocer la identidad de los culpables de un crimen tan atroz. La decisión de concederles el anonimato fue muy controvertida. Muchos consideraban que debían ser identificados públicamente. Claro, la sociedad necesita respuestas, necesita un rostro para el mal. Sin embargo, las autoridades argumentaron que el objetivo principal era la rehabilitación de los niños y que para ello era fundamental proteger su identidad. Una apuesta arriesgada, confiar en que esos niños, autores de un crimen tan terrible, pudieran rehabilitarse y convertirse en miembros productivos de la sociedad. En 2001, tras cumplir 8 años de detención,
Thompson y Venables fueron liberados bajo nuevas identidades. Una decisión que seguramente reabrió viejas heridas, que despertó la indignación y el dolor de la familia de James. La madre de James, Denise Fergus, ha luchado incansablemente para que se haga justicia para su hijo y para que se revise la decisión de liberar a sus asesinos. Una lucha titánica, la de una madre que busca la verdad y la justicia para su hijo. Ella argumenta que Thompson y Venables no han mostrado verdadero arrepentimiento y que siguen representando un peligro para la sociedad. Un temor comprensible, teniendo en cuenta la naturaleza del crimen y la corta edad de los culpables en aquel momento. ¿Cómo saber con certeza si la rehabilitación ha sido completa? La liberación de Thompson y Venables estuvo condicionada a un estricto seguimiento. Para controlar su comportamiento, para proteger a la sociedad. Sin embargo, en los años posteriores a su liberación, John Venables ha tenido varios problemas con la justicia. Problemas con la justicia. Esto confirma los temores de la madre de James. En 2010 fue condenado a 2 años de prisión por posesión y distribución de pornografía infantil. Pornografía infantil. Y en 2017 fue nuevamente encarcelado por el mismo delito. Un giro desolador. Parece que la sombra del pasado sigue persiguiendo a John Venables. Estos hechos reavivaron el debate sobre su peligrosidad y la decisión de haberle concedido la libertad. ¿Es posible rehabilitar a alguien que ha cometido un crimen tan atroz? Hicieron bien las autoridades al liberarlo. Preguntas que resuenan con fuerza en un caso tan complejo y controvertido. Un caso desgarrador, la verdad. Un recordatorio de que la maldad puede manifestarse en cualquier sitio, incluso en los corazones más jóvenes. El caso de James Bulger sigue siendo una herida abierta en la sociedad británica, ¿verdad? Una cicatriz imborrable. Un caso que nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza humana, la capacidad para el mal, sobre los límites de la justicia y la posibilidad de redención. Y más allá de las cuestiones legales y psicológicas que plantea este caso, yo creo que hay una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos proteger a nuestros niños de la violencia? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos crear una sociedad donde un niño de 2 años pueda ir al centro comercial con su madre sin que su vida corra peligro? Esa es la cuestión. No hay respuestas fáciles, pero el primer paso es reconocer la complejidad del problema. La violencia no surge de la nada, es el resultado de una serie de factores sociales, económicos, psicológicos. Es como una madeja enredada, un conjunto de circunstancias que convergen en un punto y desencadenan la tragedia. Tenemos que estar atentos a las señales de violencia en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestras escuelas. Es una responsabilidad de todos, no podemos mirar hacia otro lado. Debemos educar a nuestros niños en valores como la empatía, el respeto, la tolerancia. Darles las herramientas para construir una sociedad más justa, más humana. Crear un entorno donde la violencia sea inaceptable, donde los niños se sientan seguros y protegidos. Ese es el objetivo, ¿no? Un mundo donde la historia de James Bulger no se repita jamás. El caso de James Bulger nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de valorar cada momento, de proteger a nuestros seres queridos. Un recordatorio muy doloroso. Pero también nos deja una lección, una llamada a la acción para construir una sociedad mejor para todos los niños. Un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Hemos explorado los rincones más oscuros del alma humana, hemos visto cómo la maldad puede surgir en los lugares más inesperados. Hemos sentido la angustia, la impotencia ante un acto tan cruel. Pero también hemos visto la fuerza del amor, la determinación de una madre por hacer justicia a su hijo. Una lucha incansable por la verdad, por el recuerdo de James. El caso de James Bulger nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el bien y el mal, sobre nuestra responsabilidad como individuos y como sociedad. Un caso que nos recuerda que la búsqueda de la justicia y la protección de los más vulnerables debe ser una lucha constante, un compromiso inquebrantable. Y con esa reflexión dejamos este caso en tus manos. Que la memoria de James Bulger nos inspire a construir un mundo donde la infancia sea sinónimo de inocencia, de alegría, de esperanza. Un mundo donde tragedias como esta no vuelvan a suceder. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del caso James Bulger.